noche de abril. Renzo, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido a Vescable. Buenas tardes, estimado Pedro, y bueno, mis felicitaciones, feliz día por el Día del Padre para ti y para todos los oyentes y televidentes de Vescable. Renzo Ibáñez, ¿tienes tranquilidad, hermano? ¿Tienes tranquilidad durante esta semana de expectativa de lo que va a pasar con el país? No, definitivamente no. Hay que entender que este es un país con una enorme falta de confianza, no solamente interpersonal, sino incluso y sobre todo entre las instituciones. En la encuesta mundial de valores, nosotros salimos a la cola de los países con respecto a la confianza, y eso es lo que justamente está exacerbado en estas elecciones, más aún cuando tienes dos candidaturas polarizadas, no solamente ideológicamente, sino además en términos políticos y en la calle, pero sobre todo cuando han quedado además tan cerca en la elección con más o menos 40,000 votos, y cuando desde un sector se ha mostrado preocupación sobre cómo es que ha sido el tratamiento de las elecciones en determinadas zonas del país, y se quiere, como se ha venido diciendo, un concepto muy importante y básico que se necesita para poder legitimar cualquier elección, que es la verdad electoral. Saber qué es lo que ha pasado dentro de las urnas y saber cuáles son finalmente los problemas o las precariedades propias de una elección tan grande como esta, que si bien es cierto han podido repetirse antes, pero que hoy en día concitan mayor atención y tal vez por eso no hemos podido solucionarlos antes. No sé si habrá un fraude en términos generales, como mucho se habla, pero sí creo que ha habido intención de hacer un fraude en mesa, y eso es lo que se quiere ver para justamente generar la legitimidad que el gobierno necesite en los próximos años. Pero para muchos termina siendo una leguleyada de Keiko Fujimori, para que no pierda las elecciones por tercera vez y para que evite las graves acusaciones que pesan sobre ella, que le podrían mandar a cana por 30 años. ¿Cuál es tu opinión? Seguramente habrá algún sector del país que piense eso. Como te digo, vivimos en un proceso de confianza absoluta, nadie cree en nadie, y evidentemente esas serán las argucias o los argumentos, entre comillas, por parte de un sector. Pero lo que es cierto es que esto no se trata solamente de Keiko Fujimori o de su candidatura, esto se trata del país, esto se trata de transparentar las cosas en un momento tan álgido, tan complicado como el que vivimos, y que merece toda la rectitud y toda la altura que merecen los funcionarios públicos, sobre todo cuando se trata del Jurado Nacional de Elecciones, de RENIEC y por supuesto de OMPE, quienes son finalmente los que cuentan los votos para poder saber finalmente quién ganó. Así que suspicacias hay, y en democracia por supuesto las suspicacias son un derecho, pero de lo que trata esto finalmente es de encontrar la verdad, y por eso que se han presentado estos recursos. Todo el derecho de quienes lo han presentado. Ya, pero Renzo, a ver, hace un instante acaba de decir la importancia que esto representa para el país. Y lamentablemente, ambos candidatos utilizan la generalización del Perú, que el país decidió, que el país quiere, pero si nos damos cuenta, el país en realidad se encuentra casi como dividido. El país se encuentra partido en dos, se encuentra fragmentado, está quebrado. Es más, te confieso, yo no puedo ni siquiera conversar con algunos amigos porque hay una polarización y diferencia de ideas o de criterios. Es muy difícil. Es una polarización que ha estado en diagonal, ¿no? Es decir, ha marcado, ha separado hasta familias. Sí, exactamente. Sí, es terrible. Pero por eso es importante, ¿no? En principio, reconocer que quien gana, al menos por un voto, en realidad está ganando absolutamente todo, y quien pierde tiene que dar su brazo a torcer en ese sentido y aceptar. Pero para que exista eso necesitamos tener claro si ese voto de más existe, no existe, es para uno o para otro candidato. ¿Qué es de lo que se trata finalmente la democracia? Tener instituciones sólidas y tener sobre todo la verdad, que es lo que más importa. Claro, ¿y tú crees que este Jurado Nacional de Elecciones se encuentra legitimado? Porque vuelvo con el tema de Villenstein que estoy tocando durante casi todo el programa. Villenstein termina diciendo que estas elecciones están viciadas, no tienen legitimidad. Este pleno del Jurado Nacional de Elecciones, liderado, encabezado por Salas Arena, que le impidió a la APRA que pueda participar en las elecciones por el mismo criterio del formalismo de las horas, ¿está facultado para que pueda determinar quién es el ganador?
Definitivamente no, y por eso nuestra preocupación. Nosotros hemos vivido en carne propia lo que ha hecho este señor, y cómo además, y los peruanos hemos sido testigos también en sendos informes de propio de periodistas que incluso podrían estar en medios que son afines a él, ¿no? El caso de la República, me parece que Uceda nos comentó, nos relató cómo este señor había festinado trámites para poder arreglar algunas resoluciones, sobre todo en Arequipa, y así hacer que el señor Vizcarra, que pareciera ser su íntimo, porque resulta que su hermano, el señor Salas Arenas, había sido médico de cabecera de la mamá de Vizcarra allá en Moquegua, y parece que hay una cierta familiaridad, o en todo caso una amicalidad, y terminó beneficiando al señor Vizcarra haciendo una serie de trámites que incluso han sido reportados en la prensa. Pero además también nosotros hemos sido poco beneficiados con el señor mediante sus arbitrariedades y dejando de lado el principio de participación política, que además es un derecho humano, que este señor no atendió, y que cuando se trató de sus amigos, sí, pues hubo todas las condescendencias correspondientes. Por supuesto que este es un proceso que tiene muchos elementos grises, no hay una legitimidad, y por eso necesitamos gestos. Porque claro, ya no vamos a cambiar al señor Salas Arenas, hubiera sido lo pertinente, pero el señor ahorita está en este momento como presidente del Jurado Nacional de Elecciones, y entendiendo de que no solamente está él, sino que hay otros 3 magistrados más, me parece que hay uno que sí está salvando más o menos la cosa. Sí queremos y necesitamos, a partir de la presión ciudadana, gestos que puedan relegitimar de alguna u otra manera lo que podría decidir el Jurado Nacional de Elecciones, habida cuenta los últimos meses tan precarios en términos de decisiones. Pero Renzo, este debate, esta confrontación, ¿se tiene que dar en las calles con los militantes, con los vecinos, con los simpatizantes, la gente que no comulga con el opositor? ¿Se tiene que dar en las calles con machete blandinos en centro de la capital? ¿Se tiene que dar en ese extremo o tendría que ser manejado en el aspecto legal por los abogados y la transparencia que tendría que llevar adelante el Jurado Nacional de Elecciones juntamente con la OMP? Ese sería el plano ideal. No tendría la gente que salir a las calles si es que tenemos pues un Jurado Nacional de Elecciones que se porte bien, la Oficina Nacional de Procesos Electorales también, en fin, las instituciones correspondientes que estén a la altura de las circunstancias. Pero cuando se ve que no existe esto, y cuando ves que de un lado hay un asusamiento e incluso adelantan, ¿no? Las decisiones del jurado, como el caso del señor Pedro Castillo, que ya se puso en su cuenta de Twitter, que es presidente electo, ¿no? Causa mucha preocupación, y es natural que la ciudadanía salga a las calles a manifestarse y hacerlo, por supuesto, de manera pacífica y cuidando de no ser contagiados por esta terrible enfermedad que nos azota todavía y por la cual todavía tenemos algunos problemas por resolver, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué opinión te merece lo de Verónica Mendoza, quien ha señalado que ya han pasado los tiempos de la colonia, donde se pretendía que había ciudadanos de primera y segunda categoría? Hizo una alusión básicamente a Alan García. Atrás quedaron los tiempos donde algunos tenían el derecho al voto y otros no lo tenían. Eso dijo ayer. Sí, claro, da mucha... a ver, en principio creo que es una interpretación forzada de lo que dijo Alan García, que no se refería, por supuesto, de ningún modo a que alguien sea de una categoría menos. Es más, él estaba justamente respondiendo a que todos éramos iguales, pero hubo ahí una interpretación, por supuesto, de los enemigos, quienes reflejan su alma en sus enemigos. Pero... causa cierta extrañeza cuando habla Verónica Mendoza, y luego vemos la cantidad de firmantes que apoyan a Pedro Castillo, y vemos a gente como García Sayán y otros señores que parece que son el fiel reflejo de la colonia en el Perú. Así que la señora hable de colonia y que algunos votos valen más que otros y que su voto es finalmente el más legítimo, más bien me recuerda que quien está haciendo ese discurso procolonial es en todo caso ella, ¿no? Que parece ser que su voto y su indignación y sus argumentos y sus ideologías son mejores que otras. Entonces, para eso, y ella que además ha construido un discurso político y una presencia política en el país sobre la base del odio y del anti,
porque ella viene de una izquierda radical, se quiso poner progresista, ¿no? Dársela de centro, quiso tratar de conquistar el sector barranquino del país y por supuesto no le resultó. Y el sur del país, que la aguantó el año 2016, cuando ya vio a un Castillo, ya no la quiso más. Entonces ahora ha querido reposicionarse, pero hay que recordar que esta señora ha construido su actividad política sobre la base de lo menos republicano y lo menos democrático que existe, que es el ataque y el anti, es decir, hacer que el otro no vale como tú, sino que simplemente está descalificado moral y políticamente, que es lo que ella ha construido siempre. Entonces, pero además, Renzo, que la figura de Verónica Mendoza termina siendo como el aval, el garante del gobierno de Pedro Castillo. Sin duda. Pero curiosamente, Verónica Mendoza no se pronunció jamás cuando salió este tema de habeas corpus a favor de Vladimir Cerrón, hace poco. Ni siquiera se pronunció cuando, por ejemplo, Pedro Castillo mencionó durante sus actividades el tema que el feminicidio es producto de la ociosidad, no a cuestionar eso como mujer. Tampoco se ha manifestado en los últimos días con el tema de los dinámicos del centro, cuyo secretario de organización de Perú Libre, Arturo Cárdenas, está prófugo de la justicia. Y en el entorno político de Perú Libre, varias personas han sido encontradas con fajos de billetes bajo la cama, más de $500,000 Sobre esos temas, Verónica Mendoza no se ha pronunciado. No, para nada. Es que ahí viene el famoso doble rasero de esta gente. Y digo de esta gente porque ya, o sea, a ver, vienen con indignaciones, exaltan al pueblo, nos imponen a un señor que nos impone, digo, porque, digamos, en una situación distópica, ¿no? Ojalá que los recursos puedan surtir sus efectos, pero en el peor de los casos nos terminan imponiendo a alguien que ellos ni siquiera conocen bien, pero prefieren más el odio y han preferido imponernos la improvisación absoluta antes que generar una decisión absolutamente racional. Y claro, o sea, se hicieron de la vista gorda cuando se trataron de problemas que además, imagínate que eso hubiera sucedido, encontrar fajos de billetes, todo lo que se ha visto con Perú Libre, todos los manejos desastrosos, corruptos e incapaces por parte de Vladimir Cerrón, si lo hubiera tenido el Fujimorismo o el PPC o Alianza para el Progreso o el APRA, ¿no? Esto hubiera sido un escándalo de enormes proporciones, pero cuando se trata de ellos, eso sí queda totalmente taponeado, totalmente tapado, totalmente maquillado, sobre todo con el silencio que ya linda casi con la traición contra un país que se está asfixiando en este momento y que sigue teniendo profundos problemas de corte también estructural en términos económicos. Entonces, cuando uno piensa en Verónica Mendoza, yo estoy pensando en el doble rasero, en la incongruencia absoluta y sobre todo el deseo y el oportunismo de querer, el deseo de querer trepar a algún cargo público. Ya hay muchos que están dispuestos a ponerse los fajines y claro, en el mejor de los casos ellos quieren terminar de perpetrar el secuestro a Castillo y eso implica, y ahora lo he visto por ejemplo en la República, cómo es que ya la propia República está recogiendo estas denuncias que antes no recogía, que antes no decía nada, porque la idea era justamente ganar y luego querían votar a Cerrón para que les fuera las cosas mucho más fácil, ¿no? Porque ahorita la piedra en el zapato de la izquierda limeña, de la izquierda burguesa, de la izquierda, entre comillas, progresista, de esta izquierda barranquina, ¿no? De esta izquierda miraflorina, sanisidrina, que es lo que quieren hacer es justamente cooptar, secuestrar al señor Castillo y tirar una patada al señor Cerrón y están tratando de hacerlo a través de sus múltiples herramientas. Una de ellas, por ejemplo, la República, que ya comenzó a recoger, como te vuelvo a repetir, estas denuncias para poder anular a Cerrón y así tener la vía libre, ¿no? Pero eso no creo que sea muy fácil porque recuerda que Cerrón justamente tiene una bancada que es la que necesita Castillo para poder gobernar y que además responde a Cerrón. Y en ese sentido me parece que va a ser muy difícil incluso tener que recurrir a la famosa vieja confiable de polarizar con el Parlamento para anularlo, que es lo que quisieran los caviares o los que están cooptando al señor Castillo para anular este Parlamento que les va a ser muy esquivo. Creo que ahí incluso el propio Cerrón va a ser el que menos quiera cerrar el Parlamento. Es una situación muy difícil, muy complicada, pero lo que sí me atrevo a decir, y en ese sentido estoy de acuerdo con algunos analistas,
que ya se han manifestado es que estamos viviendo o vamos a vivir de ganar el señor Castillo en un gobierno que va a tener en principio que sobrevivir, y en segundo lugar con la tremenda chapucería, precariedad y la improvisación que eso implica, ¿no? Dando marchas y contramarchas. Entonces va a ser eso terrible, ¿no? Pero para eso está la ciudadanía, para tratar de corregir estas cosas. Bien, Renzo Ibáñez, muchas gracias por la comunicación, la conversación. Que tengas buen domingo. Gracias, Pedro. Un fuerte abrazo y saludos por el Día del Padre. Gracias también. Un fuerte abrazo para ti. Que tengas